Muy bien, muy bien. Bienvenidos una vez más a Epistecnología. Aquellos que no nos conocen, pues somos una plataforma de divulgación académica, de divulgación científica y cultural. Siempre divulgando con sabiduría. Durante estos últimos episodios hemos estado, y los que vienen, hemos estado hablando sobre un pilar fundamental, y esta serie le hemos llamado el último pilar. Y esta institución es el matrimonio, donde ha habido pues una especie de ruptura, ¿no? Pero antes de entrar allí, justamente, hoy quiero que demos un fuerte aplauso virtual allá en los comentarios, donde están ustedes, a nuestra invitada de hoy, que es nuestra querida Lila Serellín. Lila, bienvenida. Muchas gracias, Henry. Gracias por invitarme a este episodio de Epistecnología. Siempre, esta es tu casa, por favor, Lila, de ser posible. Yo creo que vamos a tener varios encuentros porque además he estado investigando un poco más, además de matrimonio, y creo que vamos a culminar. No voy a hacer una previa porque justo una de las cosas que vamos a hablar hoy es en qué momento nos hemos convertido en una población, en una sociedad que le huye al matrimonio, ¿sí? ¿Qué ha pasado, profesora? ¿Qué ha pasado? Sí, para hacer un poco el nexo con lo que tocaba Quique en el episodio pasado, hay que tener en cuenta, vamos a situarnos un poquito a una partecita histórica de cómo es que normalmente se percibía la convivencia, no solo en Perú, sino también alrededor del mundo. Esto es para citar esta publicación que Henry la va a poner en la descripción, que se llama Percepción femenina de la convivencia y el matrimonio en Arequipa metropolitana, ¿no? Pero para hacer este artículo hemos investigado también un poco de historia de la familia y cómo es que también hemos pasado a lo que actualmente conocemos, que es la estructura familiar actual, en la que los convivientes superan al número de casados, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esa era la razón de hacer el estudio. ¿Por qué? Porque durante los últimos 60 años hemos visto el incremento de la convivencia en el Perú y queríamos ver cómo es que hemos pasado, lo mismo, ¿no? La pregunta, ¿cómo hemos pasado o sea, qué ha pasado para que sea este incremento, pero también qué había previamente, ¿no? Los estudios demográficos nos cuentan que siempre Latinoamérica tuvo... o sea, Centroamérica y Latinoamérica siempre estuvieron caracterizadas por la existencia de la convivencia, ¿no? A diferencia de Europa, a diferencia de Asia y de América del Norte. Esto tiene sus particularidades justamente por lo que habló Quique la vez pasada, ¿no? Este concepto de Servinacuy, que venía, digamos, de la tradición andina, del Inca, que tiene mucho que ver, o sea, ya los historiadores me corregirán, pero bueno, lo que nosotros investigamos era de que el Inca era el que casaba a las parejas. Entonces la gente, o sea, hasta que el Inca llegara a las poblaciones, o un enviado del Inca, la gente empezaba a convivir. Pero esta convivencia o este Servinacuy no era simplemente, no es, o sea, así como tradicionalmente se daba, era también un rito. O sea, hablaba también de que, y estaban las familias presentes, entonces era como un compromiso más fuerte. Y eso lo hemos descubierto justo cuando también voy a comentar los resultados de la investigación que hicimos, que fue en una población representativa de la ciudad de Arequipa metropolitana. Bueno, entonces volvemos al Inca. El Inca tenía esta, o sea, potestad de casar, y la gente, digamos, en que llegara el Inca o el enviado del Inca para casarlos, o sea, convivía, ¿no? Vivía junta. Pero esto no era visto, bueno, se le llamaba matrimonio a prueba, pero me parece que hay un error en esto, ya me dirán los historiadores, porque era visto casi como un matrimonio. Es verdad que sí, o sea, si no se cumplían, creo, ciertas expectativas, es como que se devolvía a la persona, pero normalmente mm, lo que, lo que me parece que la ceremonia de era casi tomado como un matrimonio, que, digamos, en espera, digamos, de que se formalizara, ¿no? Y que se formalizaba comunitariamente, ¿no? El Inca venía a casar a muchos matrimonios. Bueno, entonces, esa es la tradición andina que también de cierta forma lo vivían otras culturas, que marcan esta característica de América del Sur de siempre ser
o sea, una parte del mundo en el que existía la convivencia, ahora mucho más normal, ¿no? No normal, pero había un porcentaje de convivencia que en otros lugares no había, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. En Europa la convivencia era rarísima. O sea, existían, había madres solteras también, pero eran muy, muy pocas, porque no solamente no era aceptado socialmente, sino también porque el modo de vida, de subsistencia de las familias o sea, estaba fundamentado en que las parejas se casaran. ¿Por qué? Porque era un modo de vida muy agrícola. En el siglo XVIII, las familias vivían en pequeñas villas, o bueno, o sea, todos dependían del trabajo agrícola. La familia no solamente o sea, era la unidad fundamental de la sociedad porque era la unidad socioeconómica, la unidad de educación, las personas se educaban en las familias, no existían colegios, las personas hacían su propia ropa en las familias, y todo estaba muy al nivel de la subsistencia. Me parece que hasta más o menos mitad, sí, no, sí, pues inicios del siglo XIX, el promedio de vida de las personas era Ah, cerca de 34 o 35 años. Entonces, por lo tanto, claro, era una vida muy dura que exigía el matrimonio para la subsistencia y que justamente eran familias extensas, no eran familias nucleares, eran familias extensas que se ayudaban entre ellas en todas las labores. Estamos hablando de una familia con hermanos, tíos, el abuelo era el que, digamos, cuidaba de que las mujeres de la familia eligieran bien. Normalmente siempre se elegía a alguien que conocías, alguien que vivía cerca, ¿no? La gente no claro. viajaba, no se desplazaba tanto, y alguien en quien se asegurara o sea, el matrimonio aseguraba o garantizaba la estabilidad de esta persona, cierta estabilidad económica en cuanto a, digamos, a que era alguien, se casaba con alguien que tuviera tierras, y también la protección de los futuros de los hijos, ¿no? Que naciera de esta relación. Y esto va cambiando en el siglo XIX. El gran cambio se dio, sí, por muchas corrientes ideológicas, el tiempo del romanticismo, esa idea de que el amor es más espontáneo o sea, es más verdadero cuanto más espontáneo, liberado del compromiso, junto con la irrupción de la industrialización en el siglo XIX. En el siglo XIX. Y justo es en ese momento en el que nosotros también despegamos un poco más como república también, ¿no? Y creo que es allí donde también empieza a chocar un poco nuestra tradición, sí, andina con las leyes que veníamos justamente trayendo de la corona, ¿no? Pero como ya hay una separación, hay unas nuevas formas que nos está proponiendo también, ¿no? Todas estas revoluciones que están habiendo durante este tiempo en el mundo, pues nos toca a nosotros también hacer unos cambios. Y en esos cambios creo que es cuando empieza a haber esa ruptura, por decirlo de una forma, empieza a haber esa ruptura entre lo que conocíamos nosotros como un contrato. En el episodio pasado comentábamos que, bueno, que esto era un contrato que aquí en los Andes, bueno, yo creo que en toda Sudamérica, de Ujú, Centroamérica sí. hasta Sudamérica, pienso yo que no era muy diferente esta manera de relacionarte, porque sí, porque siempre había una especie de contractual, ¿no? Para que podamos justamente crecer tanto en territorio, sí, como en fuerza. ¿Qué encontraron ustedes? Y vamos a ir de frente a lo que hoy ha sido esa transmutación, no sé si es una evolución, pero a lo que hoy llamamos cohabitación o la convivencia. ¿Qué encontraron ustedes en este estudio? Es importante que tengamos en cuenta que hemos basado este podcast, este episodio, en dos estudios. Uno que es justamente la percepción femenina, ¿sí? Del matrimonio, tomando como caso de estudio a Arequipa, ¿cierto? Sí. Pero también tenemos en un el libro académico, ¿no? Una colección de artículos que se llama La familia en Latinoamérica. Y nos vamos a ver si aquí lo ven, sí, ahí lo ven, y nos vamos a basar en el último capítulo. Esto lo pueden conseguir, pues por ahí pondremos el dato. Y este es de la Universidad de La Sabana. Y allí van a encontrar el último capítulo que habla de Perú. ¿Qué encontraron, profesora? Sí, ya yendo a esto, o sea,
ya les he dado los antecedentes de cómo estaba la historia, y justamente tiene que ver con la industrialización, la migración a las ciudades, la urbanización, que las estructuras familiares empiezan a cambiar de manera radical. En Europa ya se da desde la revolución industrial, se va a dar de manera progresiva, pero obviamente nunca se da ese salto a que la población, la mayoría de la población conviva como sí se da en Sudamérica, probablemente porque ya existían costumbres de este tipo antes en toda América del Sur, ¿no? ¿Qué sucede? Esto sobre todo se da en o sea, el incremento de la convivencia se da a partir de los años 80. Nosotros hicimos un estudio, el estudio del que menciona, que está en el libro. Voy a comentar un poco del artículo y del libro, así distintamente, porque Sí, ambos sí. hablan del tema de la convivencia, Claro que pero sí. el del libro es más sociodemográfico, jurídico, y el del artículo es más sobre percepción, que tiene un toque más psicológico, ¿no? Sobre qué es lo que la gente piensa. Sociológico. Exactamente, psicológico y sociológico. Nosotros hicimos la investigación que hicimos para este capítulo del libro, muestra cuál ha sido la evolución de la estructura familiar en el Perú desde 1940 hasta el 2017. Y lo que hicimos fue tomar los datos de los censos, que toman todos los datos de la población, desde el censo del 40 al 2017, que es el último el que se tiene, recién el censo que se hizo este año, todavía los datos saldrán más adelante. Y lo que tomamos fue solamente aquellas personas que habían mayores de 12 años, porque bueno, es lo que considera el censo, ¿no? Mayores de 12 años que han estado alguna vez unidas, ¿no? Y hemos separado de entre las personas que alguna vez han estado unidas o están unidas, sacando solteros, casados, convivientes, separados, divorciados y viudos. Y es en la época de los 80 donde la convivencia, que más o menos existía en el Perú alrededor del 25 y 30% de la población, de esa población alguna vez unida, no de toda la población, ¿no? Porque son diferentes los datos de toda la población y la población alguna vez unida que hicimos específicamente para este capítulo, ¿no? Entonces estamos hablando del 100% de personas que mayores de 12 años que alguna vez estuvieron unidas o están unidas. Siempre la convivencia estuvo entre el 25 y el 30%, por ahí. Pero en los años 80 empezó a incrementarse y no ha dejado de incrementarse. Entonces empezó a haber una tendencia sostenida de incremento de la convivencia, a la vez que hubo un decrecimiento sostenido del matrimonio. De manera que actualmente, bueno, en el censo del 2017, los convivientes superan a los casados. Sí. ¿Qué estaba pasando históricamente en ese momento que nos lleva justamente a hacer esos cambios? Creo que justamente, bueno, nosotros hemos sido siempre como herederos, ¿no? De esta cultura occidental, somos parte ya de la cultura occidental y algo estaba pasando también, ¿no? Históricamente hay toda una revolución también durante el 60 y eso creo que pienso yo que pudo haber estado afectando. ¿Ustedes encontraron algo al respecto con respecto al cambio? Sí, hay muchos factores que han debido estar relacionados a este cambio. Uno de los cuales yo pienso que es un poco difícil o sea, hay que Detectar. detectar, pero que ha estado sucediendo es el cambio ideológico. Recordemos que en los años 60 es la revolución sexual, el mayo del 68 en Europa, que si bien han sido tendencias que han demorado cierto tiempo en llegar, porque en ese tiempo no existía esta capacidad El internet. de Internet, ¿no? De globalista, ¿no? De Sí, Internet, sí, eso sí, sí sí. demoró en llegar. Estaban esos cambios, estaba deformada, digamos, el concepto de amor, de relación, de sexualidad, ¿no? Yo les contaba que antes de la Revolución Industrial ya había este concepto de romanticismo de amor relacionado con lo espontáneo, ¿no? Con lo fuera del compromiso, ¿no? O sea, el matrimonio es el deber, el amor es algo que se da de manera espontánea, como que separándolo, y lo que hay que tener en cuenta es que lo que sí ha afectado mucho es la urbanización, que en Occidente, en Europa y en Estados Unidos se empezó a dar desde mucho antes, pero sobre todo en los años 80 hubo una gran migración a las ciudades de parte de las zonas rurales por el terrorismo, ¿no? Por Claro, la gente claro. buscando seguridad, ¿no? Del terrorismo. Y ¿qué tiene que ver la migración? Que antes todas las familias que En subsistían de migración. manera rural eran familias extensas que estaban juntas y que de cierta manera estaba el padre de familia que cuidaba el destino de las hijas Las y hijas. de que se casaran bien, de que tuvieran todo lo necesario para luego tener una vida estable, y que al pasar a la ciudad ya tienen la libertad, o sea, ellas se ven con la libertad de elegir, ¿no? Tanto mujeres como hombres se ven ya no condicionados a heredar el patrimonio paterno para Sí. poder tener un medio de subsistencia.
y por lo tanto se empiezan a configurar las familias nucleares. En este tiempo es que también empiezan a incrementarse las familias nucleares y disminuir las familias extensas. Es decir, que en ese momento demográficamente, como familia, empezamos a disminuir. Sí, Y de lo que éramos un clan completo, empezamos a ser de poquitos, ¿no? Esto ha tenido un impacto y me imagino que sí, eso lo pueden profundizar también en el artículo, pero coméntanos, ¿ha influido en nuestra población? Y vemos que pues en otras partes del mundo ya ese tipo de acciones han sido catastróficas, ¿no? Podemos nosotros llegar allí, pero ¿qué es lo que está sucediendo primero, ¿no? sí. Para saber si vamos a llegar allí y de qué casos estoy hablando. Sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, como les dije, Europa, Estados Unidos no empiezan a ver el incremento de la convivencia recién después de la revolución sexual de los 60. Ujú. Perú ya tenía o sea, como que algo en la tradición, digamos, que una aceptación social, de cierta forma, de la De la convivencia. convivencia. Bueno, que hay que decirlo que en el Perú se le llama de manera formal o jurídica unión de hecho. Nosotros le decimos convivencia, pero Ok. se llama de manera formal unión de hecho. Y lo que se está dando más en Europa, o que está más configurado, es el aumento de divorcios, ¿no? Mientras, o sea, yo veo que es como son dos lados de la misma crisis de la familia, ¿no? La falta de comprensión de lo que es el matrimonio, la falta de comprensión de lo que es una relación y también de lo que es el amor. Por una cara se ve en Europa y en Estados Unidos, que eran mucho más occidentales, que tenían este trasfondo occidental cristiano religioso, cristiano, digamos, de fondo más fuerte, como una pérdida de sentido del matrimonio, decepción del matrimonio, que se convierte en divorcio, en separación, en aumento de tasas de divorcio y separación también de convivencia, pero sobre todo en el Perú, más que la separación del divorcio, lo que se ha incrementado mucho más es la convivencia. También el divorcio, pero de manera muy marginal, ¿no? En el Perú la gente se separa más que se De divorcia. divorcio. Sí, Pero, sí, pero también eso, un poco es más, es como la unión de hecho. sí, es la unión. Pero esa unión de hecho es lo que menos se hace, estuve leyendo también, ¿no? Porque tú convives, pero no lo legalizas. Sí, Y detrás de cámara hablábamos un poco de esto. Creo que entonces pasa lo mismo con el divorcio. Te separas, pero no lo legalizas sí. también. O sea, parece que los peruanos nos gusta la informalidad. Bueno, Sí. ¿Qué sucede como un poco para que entendamos? Porque ahorita ya voy a hablar a pasar de la percepción, ¿no? O sea, jurídicamente, también en esto, justo antes de los años 80 y durante los años 80 empiezan a cambiar las leyes jurídicas. Ya mi contraparte, Ana Lucía, profundizará mucho más en el número de por favor, leyes y todo, por favor. Ya, pero lo que está sucede, comprometida. sí, lo que sí cambia es de que el cambio en las leyes se correlaciona con la percepción del cambio en la percepción de la convivencia. ¿Por qué? Porque en las leyes bueno, con el objetivo de proteger a la familia, o sea, de proteger a estos hijos que van a nacer de las uniones de convivencia, se empieza a equiparar jurídicamente a las uniones de hecho con el matrimonio. De manera que actualmente una unión de hecho, tú puedes heredar, puedes adoptar, tener seguro social, inclusive también si tú convives con una persona y vive en una casa o sea, que estaba, digamos, a nombre de la persona con la que convivía, si esa persona muere, tú como conviviente tienes derecho a heredar la casa. Entonces, o sea, todos los derechos, o sea, se empezó a equiparar poco a poco todos los derechos de un casado a un conviviente para la protección de la familia y protección de los hijos. Pero ¿qué sucede? Lo que pasa es de que para acreditar de que estás conviviendo, tienes que haber convivido más de 2 años y también certificar, ¿no? Que estás conviviendo. O sea, me parece que tienes... O sea, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, si estás conviviendo y no te casas, o como decía en el post, ¿no? ¿Para qué te casas, no? O sea, ¿para qué convives? O creo que hay unos beneficios allí que están per se, pero creo que también han desvirtuado un poco la unión marital, ¿no? Entre hombre y mujer.
Sí, en la investigación sobre percepción de la convivencia, lo que nosotros hemos hallado sorprendentemente es de que la mayoría de mujeres que conviven no han inscrito su convivencia. O sea, creo que cerca del 20%, solo las que, o un poco o menos, las que han inscrito su convivencia. Ah, Y estamos hablando ahorita, actualmente, según datos de la ENDES, es una encuesta que es representativa de mujeres a nivel nacional, de cada 3 mujeres que tiene pareja, 2 conviven y una está casada. Y lo que pasa es que esas 2 que conviven hay que tener en cuenta que solo el 20% o menos ha inscrito su convivencia, lo cual quiere decir que las coloca en una situación de vulnerabilidad, total. completamente desprotegidas. Entonces uno dice, ya, pero ¿y esta ley que se hizo para protegerlas? El efecto colateral de la ley ha sido la normalización de la convivencia en cuanto a cómo se percibe socialmente, ¿no? Entonces, eso me parecía muy, o sea, entre curioso y terrible, de que algo que se hizo para proteger a las familias, para proteger a los hijos, no está sirviendo para proteger, sino está sirviendo como efecto colateral para que se normalice la percepción de la convivencia, cada vez más gente convive, sin que tenga en cuenta los riesgos que conlleva convivir, porque la convivencia es una unión mucho más inestable que el matrimonio. Y esto puede ser, profe, por, por, por falta de información. Tal vez hay una especie de ignorancia con respecto a que la mujer, que generalmente pues lleva la batuta en cuanto a qué se dispone y no, a legalizar eso, aunque lo conveniente sería el matrimonio. Sí, ahora lo curioso es de que la mayoría de mujeres, o sea, porque hicimos este estudio en mujeres de Arequipa, la mayoría de mujeres, inclusive convivientes o solteras, preferiría haberse casado. Ok. Sabe que el matrimonio es importante, preferiría haberse casado, pero siguen conviviendo. Entonces, y la mayoría convive. En Arequipa creo que sí encontramos, cuando hicimos eso, estudio un poquito, o sea, hay una diferencia, o sea, como que las convivientes sí son casi un poquito menos que las casadas, al menos en Arequipa, hasta en la fecha de este estudio, pero dentro de las convivientes, sí hay un aprecio al matrimonio, piensan que es la mejor forma de iniciar una relación, pero están conviviendo todavía, ¿no? Entonces ahí decimos, pero ¿por qué conviven? O sea, que si creen que el matrimonio es lo más importante, y bueno, lo encontramos en la segunda parte, porque una primera parte era percepción de matrimonio y otra la percepción de la convivencia. Lo curioso es que cuando les preguntamos a las mujeres sobre qué es lo que pensaban de la convivencia, o sea, hay que tener en cuenta que cerca del 65% de mujeres arequipeñas, ¿no? Esa muestra representativa, considera que el matrimonio es la mejor opción para empezar una relación en vez de la convivencia. eh, el 95% o más considera que la convivencia es una unión fiel, es una unión permanente, es una unión abierta a la vida. O sea, lo que nosotros hicimos fue poner todo lo que describe un matrimonio, preguntarles si es que la convivencia, o sea, si ellos tenían la misma percepción de la convivencia que el matrimonio, pero no diciéndole, oye, tú percibes el matrimonio como la convivencia, sino diciéndole las características del matrimonio, pero poniéndole el nombre convivencia. Y lo que encontramos es que la gran mayoría de mujeres, más del 90% de mujeres, considera o percibe la convivencia como matrimonio. Y ahí está la importancia de las leyes y el cambio en las leyes, ¿no? Ahí nos dimos cuenta de que, claro, lo que las leyes han llegado a cambiar, o sea, porque las mujeres no se están inscribiendo, o sea, las mujeres convivientes no están inscribiendo, no están protegidas, su familia no está protegida, pero sí consideran la convivencia como algo muy parecido al matrimonio. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el efecto? El efecto curioso es de que cuando tú consideras la convivencia como algo estable y estás como que dispuesta a poner tus recursos a favor de esta relación eh, se da de manera, o sea, es como que tiene más posibilidades de ser duradera. Eso es uno. Pero el problema de fondo es de que a pesar de que tú quieras de que sea más duradera y la consideres como matrimonio, igual es una unión más inestable. Igual va a haber mayor infidelidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que diferencia la convivencia y el matrimonio en un escenario en que ya jurídicamente están equiparados? El compromiso. Y un compromiso claro de qué es a lo que te estás comprometiendo, ¿no? En el matrimonio la cancha está bien marcada, ¿no? Para que los entiendan los chicos, que hacer una metáfora con el fútbol, ¿no? El fútbol. Una metáfora con el fútbol. El matrimonio te deja la cancha bien marcada y sabes muy bien a qué te estás comprometiendo y qué no. En cambio, la convivencia
hay varios efectos que por más que tú o sea, la consideres como matrimonio y quieras que funcione como matrimonio, no lo hacen. Porque en primer lugar, la pareja no se ha comprometido públicamente a ser fiel, a compartir los gastos, a cuidar de la otra persona, y eso hace una gran diferencia. El hecho, parece curioso, ¿no? O sea, el hecho de no haber hecho este compromiso público es como que de cierta manera te exime de buscar realmente el bien de la persona. O sea, pongámonos así sí, lo más claro posible. Es lo que ha ocurrido con esta modificación de la ley al final es que nos han puesto un poco, vamos a decirlo así, más permisivos, ¿sí? Y menos presión social. Antes teníamos una convivencia, digamos, naturalizada digamos, por toda nuestra cultura, pero hoy está pues todo medio transmutado aquí, medio mal, pero sobre todo ha sido porque hemos normalizado que la convivencia es igual al matrimonio. Pero fuera de eso, estoy pensando acá también al sacar, o sea, mejor dicho, al colocarlo en una ley, ¿no? Y como acabas de decir, sacarlo de la vista pública, lo que has hecho de una u otra forma es que, pues, el hombre, igual también la mujer cuando ocurre, pues tenga menos presión social también para pues mantener justamente su responsabilidad per se y todo lo contrario, ¿no? O cómo lo percibieron ustedes en el estudio. Claro, o sea, lo que pasa es que el estudio que hicimos fue solamente basado en mujeres. Ok, Entonces, claro, o sea, esta es la percepción de las mujeres, ¿no? Que percibían la convivencia muy parecida al matrimonio. Nosotros teníamos datos de que las estudios hechos en población mexicana con jóvenes, que bueno, es que también la percepción de la convivencia varía de la edad, o sea, varía en la edad, generación, en países. No todos perciben, no todos los países o regiones perciben de la convivencia de igual manera. Lo que encontramos es que los chicos tendían a percibir la convivencia más como un periodo de prueba. Las mujeres no, o sea, digamos, las mujeres que conviven lo hacen más como para conocer a la persona o asegurarse la estabilidad, pero no lo hacen como algo a prueba, o sea, no lo hacen como un intento de ver si funciona. Entonces, teníamos este dato de que en México, digamos, los chicos lo ponían más a prueba, entonces eso nos lleva a pensar de que probablemente la razón de fondo de la inestabilidad de la convivencia está en que hay una disparidad en la motivación para casarse y convivir, bueno, sobre todo, una disparidad en la motivación para convivir entre hombres y mujeres, ¿no? Mientras, o sea, eso nos llevó, digamos, a la hipótesis del siguiente estudio que hicimos, que era justamente comparar qué es lo que piensan las parejas de convivientes y las parejas de casados sobre la razón o el motivo por el que conviven o por el que están casados con el otro, ¿no? A ver, no les voy a dar adelanto de ese artículo, que ya será para más adelante, pero solamente lo que quería resaltar es de que em, si bien hay esta percepción de la convivencia como algo muy parecido al matrimonio, es diferente en cómo se vive, ¿no? O sea, ya llevado, digamos, a la práctica, por la falta de claridad en el compromiso que estás teniendo, en verdad no llegas a poner todo de tu parte para buscar el bien de la persona, lo cual lleva a que, por ejemplo, las uniones de convivencia tienden a una mayor infidelidad, tienen una mayor, o sea, por ejemplo, el ser conviviente es un factor de riesgo de violencia contra la mujer. Nosotros hicimos un estudio previo sobre, con datos del INEI, ¿no? También de esta encuesta nacional que es la ENDES, sobre cuáles eran los factores que estaban más relacionados con o que predecían colocaban, digamos, en un mayor peligro a la mujer de sufrir violencia, y uno de ellos era ser conviviente frente a ser casada. Otros estudios también, por ejemplo, hablan de que la posibilidad de ser asesinada por tu pareja, a las mujeres, también está la convivencia. ¿Por qué? Porque justamente no hay un compromiso, bueno, lo que nosotros creemos es, no hay un compromiso claro, por lo tanto,
si bien una persona puede creer que esta es una unión muy parecida al matrimonio en que tienes que ser fiel, el otro piensa que sí hay como que carta abierta para tener otras relaciones, ¿no? Hacer lo que quieras. Sí, Bueno, me imagino que justamente lo que me comentabas del otro artículo, porque al final, pues es que no te estás comprometiendo a nada, solamente estás firmando un papel. Y ahí es donde hay un incremento, pues, se ve en las películas, se ve en la vida real, sí, que hay una repetición por casarse, ¿no? Ahí, como que te casas una vez, una segunda vez, una tercera vez, ¿no? Y estás como que en un prueba y error a ver con cuál me toca, ¿no? claro. Y eso me parece algo, y creo que eso, y es ahí es donde yo creo que se ha transgiversado bastante, y es dónde está el valor y la virtud de la familia. Yo creo que allí, profe, un poco para ir cerrando la idea, porque yo creo que los siguientes es porque se incrementa esta disolución de la familia. O sea, porque cada vez la familia, eh, o sea, los matrimonios se formalizan menos, se bendicen menos, ¿no? Y más bien convivimos más y esa convivencia, yo creo que lo que acabas de decir es proporcional a lo que vemos, ¿no? Vemos campañas de feminicidios, de un montón de cosas, pero vemos que la curva va igual. O sea, hay una curva ascendente de, de convivencia y la misma curva ascendente Decreciente, de, person- decreciente. decreciente de matrimonios, perdón, gracias por la corrección, y ascendente de convivencias y también de violencia, Sí. ¿no? En el lugar. Entonces yo creo que, ¿dónde está la pérdida justamente del valor? Sabemos lo que es, ¿cómo definirías tú más bien, desde la virtud, qué es el matrimonio? Y para qué existe el matrimonio? Algo que se me olvidó comentar, la profesora Lila, ella es la directora del Instituto de Matrimonio y Familia de acá en la Universidad Católica San Pablo. Y bueno, a todos les recomiendo un diplomado, mi esposa lo está llevando, que es de Matrimonio y Familia. Y bueno, es una experta en la materia. Por eso es que me atrevo a preguntar y quisiera justamente cerrar con esto porque yo creo que tenemos que apelar a ello, porque si no, o sea, el papel no aguanta, no aguanta nada, o sea, Sí, se sí, queman los papeles y ahí quedó, ¿no? sí. Pero creo que hay algo más allá y es justamente esta unidad que podemos, que nosotros los que somos creyentes, lo mantenemos y hay una unidad por encima, ¿no? Y también un compromiso, pero un compromiso no solamente con tu pareja, sino con la sociedad. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, para cerrar ya este punto, solo que hay que tener en cuenta de que también las poblaciones más jóvenes, o sea, son las que más conviven, ¿no? Son las que más conviven y entre ellas, bueno, lo que indican otros estudios es de que hay esta definición o percepción de convivencia más como de uso, ¿no? Como de relación a prueba, ¿no? A ver si funciona o no funciona. Las mujeres en Arequipa lo que hemos visto es que ven la convivencia, perciben no tanto como prueba, sino como si ver si se llevan bien, conocerse más. Y bueno, ante esto, eso es un mito. O sea, hay que decir que eso es un mito porque la evidencia científica nos dice de que en vez de ayudar a que la convivencia es como que conoces bien a la pareja para que luego estás seguro de casarte y no te divorcies, lo contrario, existe ya evidencia sólida de varios estudios de algo que se llama el efecto convivencia, que muestra que las personas que conviven antes de casarse tienen más probabilidades de divorciarse o separarse. Entonces, claro, o sea, el problema es que hay mucha confusión, mucha falta claro, de cultura de vida y familia que la gente no entiende. Y que yo pienso que de fondo también de todo esto está, o sea, ¿por qué? Porque el matrimonio sí, a ver, no es algo mágico, obviamente tiene que ser un matrimonio en el que tú sepas muy bien a lo que te estás comprometiendo, ¿no? Un matrimonio, creo que justamente detrás de todo esto, tanto de los divorcios en Europa como de lo incremento de convivencia en el Perú, está la pérdida del concepto de matrimonio, ¿no? La gente se casa, no sé, pues para ser feliz, o sea, para sentirse bien. Y claro, cuando a los 2 años, 1 año, sientes que esa persona no te está haciendo feliz como tú quieres, te separas.
Claro, entonces en el fondo es que la gente no sabe realmente a qué estamos llamados, la pérdida de sentido del matrimonio, la pérdida de sentido del amor, la pérdida de sentido de la relación, ya no sabemos qué es. Y en el fondo, claro, y en el fondo, yo pienso que está la pérdida, o sea, no es que se haya perdido per se, sino que nosotros ya no lo percibimos de esta manera, que es el de dignidad humana. O sea, de fondo hay un error antropológico de considerar a la persona como un medio para hacerme feliz, un medio para sentirme satisfecha, un medio para no estar sola, en vez de que sea un fin en sí mismo. O sea, de fondo hay una crisis antropológica muy fuerte que justamente lleva también a la convivencia, que vemos, ¿no? Que las poblaciones más jóvenes ven la convivencia como un matrimonio a prueba, ¿no? O mejor dicho, una persona a prueba, ¿no? Como un celular que tú, o no sé, cualquier otra cosa que tú le llevas a prueba a tu casa para ver si funciona, y si no funciona, te deshaces de él, ¿no? O sea, esta mentalidad de persona como uso y desuso. Que nunca ocurre al final, nunca ocurre porque incluso, ¿no? Hace poco estaba leyendo, o creo que hoy, esta semana, iba a haber una conferencia sobre justamente la ley y el apego o algo así a los animales, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Sin querer ofender a los animalistas. Pero, si eso te pasa con un animalito, con tu mascota, ¿cómo no te va a pasar con un ser humano con el que estás conviviendo, que estás compartiendo un montón de cosas, ¿no? Eh, que luego hay una separación y hay un duelo. Yo soy de la idea de que cuando tú asumes el compromiso, pues lo asumes con todas las de la ley, no de por sí a las moscas. Ahora, lo que comentas, ¿no? Del por qué dejamos nosotros de poner de prioridad a ello, es esa abstracción emocional o esa abstracción de las emociones, pero también de lo que significa, ¿no? Y vuelvo a insistir en el compromiso social que como seres humanos tenemos, ¿no? Porque tenemos un compromiso social, tenemos un compromiso que luego en otros países vemos como China, ¿no? Estos países asiáticos que han tenido unas políticas de, no sé, de hijo único, hoy la están jugando. O algunos países europeos que se han ido justamente por esta línea de la convivencia o el de, ah, como algunos dicen, hazme el hijo y te vas, ¿no? En fin, ¿no? Ese Claro. tipo de gente. Tenemos, pues, países envejecidos. ¿Podemos nosotros ir en esa curva hacia ser un país envejecido? Sí, o sea, lo que pasa es que detrás de de la crisis de la familia que estamos viendo ahora, como les dije, hay una crisis antropológica que obviamente o sea, la sintomatología es que cada vez las personas están menos dispuestas a traer a traer una nueva vida al mundo, ¿no? O sea, esto está relacionado directamente con la tasa de natalidad, la caída de la tasa de natalidad en el Perú, que actualmente se encuentra entre 1,7 y 1,8. O sea, tal vez los que me están escuchando no entiendan que esto es muy grave porque está debajo de la tasa de reemplazo generacional, que es 2,1. Hace poco hubo justamente una charla sobre eso en la universidad que invitamos a la doctora Gloria Huarcaya de la Universidad de Piura y Le invitaremos. sí, la invitaremos también más adelante. Y claro, o sea, esto tiene incidencias sociales, económicas y que parte de también esta cultura individualista, hedonista, que pasa, lo que tú decías, ¿no? Que ve el matrimonio o las relaciones de pareja como algo que se vive solamente de puertas para adentro, ¿no? Que no le incumbe a la sociedad y no tiene nada que ver con lo público. Cuando la familia siempre, siempre, siempre ha sido, o sea, estamos hablando no solamente desde la cultura occidental, sino desde Todas las culturas. o sea, todas las culturas, desde el inicio de la vida del ser humano como ser humano, Social por sí, naturaleza. o sea, social por naturaleza, siempre han cuidado el matrimonio, siempre ha habido ritos de matrimonio, siempre han cuidado justamente la venida al mundo, viéndolo desde la sexualidad como algo sagrado, ¿no? Que se vive en compromiso, ¿no? En un vínculo duradero, porque de ellos depende el desarrollo de la sociedad. Y claro, con esta caída de la natalidad que se ha adelantado, o sea, había predicciones del INEI que íbamos a llegar a esto recién en el 2045, que se ha adelantado tanto, esto tiene implicancias que se están viendo ya ahora, por ejemplo, en la disminución del porcentaje de niños en educación inicial.
¿no? Ahorita se ve eso, se verá más adelante en un impacto en el PBI del Perú y en la cantidad de personas jóvenes que puedan luego ser población económicamente activa, ¿no? O sea, esto, lo que hablamos, matrimonio, convivencia, tiene cola. ¿Y cuál es el problema de la convivencia? El problema de la convivencia es que como es una unión inestable, obviamente una pareja conviviente tiene menos hijos, uno. Dos, el problema es de que también la convivencia está correlacionada con la monoparentalidad. Como son uniones inestables, tiende más a que, digamos, se separen y el hijo menor de edad quede solamente a cuidado de la madre, porque la monoparentalidad tiene el rostro femenino y esto sucede sobre todo en población económicamente vulnerable, ¿no? Pobres, muy pobres. Hay que tener en cuenta que también la convivencia socioeconómicamente se da más en los sectores económicos pobres, muy pobres, que ya tienen dificultades, o sea, de vida, tienen muchos retos, pero la desestructuración familiar los coloca en una situación aún mucho más vulnerable aún, ¿no? Porque no solamente tienes un problema económico, sino no tienes la capacidad de tener dos progenitores que te ayuden no solo económicamente, sino afectivamente, en tiempo. Entonces, esto trae cola, o sea, está en juego el futuro de la humanidad, ¿no? Como decía Juan Pablo II. Ahora, todo esto, y para cerrar con este mensaje, ¿por qué viene? ¿Hay un plan para ello? O sea, esto ha sido pensado en esta ciencia de la demografía, justamente. eh, ¿Podemos estar nosotros teniendo esta tendencia? Bueno, o sea, a ver, lo que pasa es que han sido muchas cosas que sí se puede decir que están llevando a que las familias cada vez vivan más desestructuradas, cada vez tengan menos, inclusive jurídicamente, ¿no? Justo en la Constitución de 1993 se pasó de protección y promoción de la familia a simplemente o sea, en vez de solamente promoción, simplemente a protección, ¿no? O sea, ya se dejó de promover la familia matrimonial, que es la más estable, ¿no? Hay este cambio en las leyes que también han debilitado el matrimonio, que bien se han hecho con o sea, la razón de poder proteger a los hijos que nacían de convivientes, no están realizando esto. Pareciera que de fondo hay una intención de que la persona cada vez esté más débil, más desprotegida, no tenga pilares sociales, no tenga pilares religiosos para salir adelante y que cada vez se vuelva más dependiente del Estado. O sea, más dependiente del Estado o más manipulable. Lo que pasa es que una persona que no tiene los dos pilares fundamentales es alguien que es manipulable. Es alguien que es más manipulable porque justamente depende del estado de turno para que pueda subsistir. Antes decíamos que una persona era manipulable si le hacía falta la educación, pero ahora no solo, puede ser una persona muy culta, pero si faltan estos pilares fundamentales, y entre estos estamos hablando de este último pilar que nos queda, que debemos nosotros fortalecer, que es el del matrimonio, pues si no lo entiendes ni lo comprendes y tampoco buscas cómo, pues también ahí se cae, se quiebra. Y hay algunos que ya se les ha quebrado, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, yo me divorcié, ya no me vuelvo a casar, esto ha sido horrible, que ya lo hablaremos en otro episodio, que a mí, desde mi punto de vista, creo que hace falta madurez, ¿no? Sí. Para poder asumirlo, pero pues estos pilares caen. Sí, y solamente para cerrar, claro, lo más triste es que esto, les dije, ¿no? De que con la caída del matrimonio cada vez se han visto más familias, o sea, desde hace tiempo ya, aumento de familias nucleares, pero también con la caída del matrimonio, el aumento de la convivencia, se están viendo también el incremento de más familias unipersonales, ¿no? O sea, personas que viven solas. ¿Y quiénes son esas personas que viven solas? Normalmente son mayores de 60 años, divorciados o separados, y en los estratos pobre o muy pobre. Entonces son personas que cada vez, eso significa un mayor gasto del Estado para cuidar a estas personas y que justamente, o sea, configura eso, ¿no? Cada vez personas más solas
incapaces de relación. Está muy relacionado también a todos los estudios que hablan de que cada vez no solamente es que menos personas se casan, sino que son menos personas capaces de tener una relación, de estar en una relación, y que viven más encerradas en sí mismas. Y bueno, o sea, al fin y al cabo se ha perdido el sentido de comunidad, la pérdida del sentido de familia y de matrimonio ha llevado a la pérdida del sentido de fraternidad y comunidad, ¿no? en la sociedad. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, profesora Lila. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando, a todos los que se han quedado hasta el final de este podcast. Y bueno, gracias por estar aquí con Epistemología, tu plataforma de divulgación científica y cultural. Estamos hablando y estamos en una serie que es el matrimonio como el último pilar. Hoy hemos estado con la profesora Lila y nada, aquí la intención es que puedas analizar también, que puedas conocer el matrimonio desde un punto de vista racional. Sí, vamos a verlo así. Si aún estás en duda por conocer o qué significa esto, yo creo que estos episodios te pueden estar o te van a poder ayudar a todos aquellos hombres que tienen duda, aquellas mujeres que tienen duda. Hay muchos beneficios legales de casarte, Sí. pero también hay muchos beneficios también para el espíritu. Sin más que decir, les digo muchas gracias a todos por quedarse hasta aquí y nos vemos en una próxima ocasión.